Yo creo que las medidas que se han tomado como balance, como saldo, son positivas. Premian la eficiencia y la productividad. Es una práctica de una nueva gestión de gobierno que se está llevando a cabo. Yo lo que sí pienso es que puede que algunas no sean suficientes. Primero, un contexto en el que la situación de Cuba es muy complicada, que no tiene nada o tiene muy poco que ver exactamente con el ordenamiento, ¿no? O sea, los problemas con la agricultura son viejos, los problemas de desabastecimiento datan en esta última etapa desde el año 2019, eso hay que tenerlo presente también. Y muchos de los problemas de desabastecimiento tienen que ver con el mal desempeño del sector productor de alimentos cubanos, tanto el sector primario, la agricultura, como la industria alimentaria. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque no se puede asociar los errores cometidos con precios y tarifas en el ordenamiento directamente a la situación de desabastecimiento. No es así, no es así. Ya venía desde antes. Lo segundo es que hay esta acción de rectificar estos errores de precios y tarifas en el ordenamiento fue como la chispa que encendió las luces sobre el problema mayor y de más trascendencia, que son los serios y profundos problemas estructurales e institucionales que tiene el sector agropecuario cubano desde hace mucho tiempo. Ajá. Eso tú lo puedes comprobar perfectamente en los datos. El anuario del 2020, o sea, que se editó en el 2020, que llega hasta el 2019, te puede dar perfectamente una idea de cómo es ese problema. Desde el hecho mismo y el gran contrasentido de que en Cuba el 90% de los alimentos lo produce el sector no estatal. Sin embargo, las políticas por lo general y el pensamiento desde las instituciones que manejan la agricultura ha sido siempre más hacia el sector estatal que hacia el sector no estatal. Vas a tener un dato evidente. En Cuba la superficie agrícola es 6 millones de hectáreas y solo se cultiva la mitad, lo cual es inexplicable en un país que padece, no de ahora, de siempre, problemas de desabastecimiento y un serio problema de importación y dependencia de la importación para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Ese es un viejo problema también, no lo generó el ordenamiento. Y por ahí hay otros muchos, ¿no?, que son viejos problemas y que gracias a que se ha trabajado para resolver los problemas que generó el ordenamiento en la agricultura, pues se están también acometiendo estos otros problemas. Yo te diría, y hay medidas por lo menos de dos tipos claramente, medidas de corto plazo y de largo plazo. Las de corto plazo, una parte de las de corto plazo se anunciaron y ya hoy hay acciones para implementarlas. Esas medidas de corto plazo tienen que ver fundamentalmente con precios y tarifas y algo de política crediticia, ¿no? Ahí hay rectificación de precios, rectificación de tarifas a servicios, que son importantes, y además disminución de impuestos, que también es muy importante. Al final, la rectificación de esas medidas van a funcionar, o se pretende que funcionen como incentivos a la producción de productos agropecuarios. Sin lugar a dudas, pudieran ser incentivos. A ver, un campesino produce un producto X y recibe por ese producto 100 CUP de ingresos. De esos 100 CUP de ingresos brutos debe deducir los costos de operación del producto. Vamos a suponer que no hay amortización sobre inversión. Ajá. Debe deducir los costos de operaciones. Cuando termina de deducir los costos, tiene además que pagar sus impuestos. Digamos que los costos son el 40%, el 50%, el 60%. Le quedan 40 pesos cubanos. ¿Ok? Entonces, de esos 40 pesos cubanos, tiene que deducir también lo que tiene que pagarle al fisco. Si esos impuestos son del 5% del ingreso después de costos, pues entonces el 5% de 40 sería 8. El campesino se queda con 32 pesos cubanos. Si ese impuesto fuera 20, entonces el campesino se iba a quedar con mucho menos. Si ese impuesto en vez de ser 5 es 1,
pues el campesino se queda con mucho más. O sea, el impuesto grava el ingreso disponible del campesino, afecta sus utilidades y afecta su nivel de vida. Por eso el manejo de los impuestos, y por eso los impuestos son incentivos que pueden tener una función positiva o negativa como estímulo a la producción en dependencia del monto de esos impuestos y en dependencia también del lugar donde se ponen los impuestos. Nuestro sistema impositivo históricamente ha sido más recaudatorio que incentivador de la producción. Hay un reciente estudio de CEPAL donde ubica a Cuba como el país de mayor carga impositiva de toda América Latina y el Caribe, 42%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos después de costos que tiene el ciudadano cubano, 42 los paga en impuestos. En el caso, por ejemplo, de los cuentapropistas. Pero el 42% para un país que necesita producir no es coherente con esa necesidad. Habrá que repensarlo definitivamente. El hecho, por ejemplo, de que ya los campesinos no estén obligados a adquirir determinadas cosas y servicios a través de la cooperativa es importante también, porque dadas las decisiones de política que se tomaron anteriormente, las cooperativas, algunas cooperativas se habían convertido prácticamente en instituciones parásitas que vivían de lo que le cobraban a los productores. Bueno, eso va a cambiar ahora. El campesino tiene la opción de ir a través de la cooperativa o tiene la opción de ir directamente. Es muy bueno también. Eso flexibiliza la producción campesina, la comercialización. El hecho de que se pueda comerciar directamente flexibiliza también la producción y va a ser un estímulo al final. Precios y tarifas. El precio del servicio de utilización de la aviación agrícola. Se había acordado un precio de servicio de la aviación agrícola muy importante para el cultivo del arroz, por ejemplo, tanto para la siembra como para la fumigación, sumamente alto. Entonces, recuerda que al final tú pagas si obtienes ingresos. Si por una tonelada de arroz consumo yo le pago al campesino 100 pesos cubanos, estoy poniendo números hipotéticos, 100 pesos cubanos, y el campesino necesita, el productor necesita de la utilización del servicio de la aviación agrícola, y por el servicio de la aviación agrícola le estoy cobrando al campesino 25 pesos cubanos la hora, pues el costo de ese servicio va a incrementar el costo de la producción de arroz. Entonces, ese precio de ese servicio está haciendo que el campesino renuncie a la utilización de la aviación agrícola. Y eso impacta en la productividad, impacta en los rendimientos, impacta en los volúmenes de producción. O sea, ese precio no solo perjudica al campesino, perjudica también el objetivo de producir más arroz en Cuba para disminuir las importaciones de arroz. O sea, cuando tú grabas con una tarifa, un servicio, o con un precio, un insumo, hay que tener un equilibrio, sobre todo cuando una parte de los precios de los productos agrícolas, como es el caso del arroz, van a estar, son negociados y están administrados, o sea, se pone un precio, el Ministerio de Finanzas fija un precio. Entonces ahí tienes un techo, ¿no? Bueno, eso hay que negociarlo, hay que bajar esos precios. El precio del agua, la tarifa por metro cúbico. El arroz necesita muchísima agua, pero la agricultura en Cuba necesita muchísima agua también. Hay que lograr el equilibrio para no promover el derroche de un recurso tan escaso en nuestro país. La medida tiene precios que van a ser por acuerdo, negociados entre campesinos y las empresas estatales para aquellos productos que son una prioridad del Estado, y va a tener también libre formación de precios, lógicamente, ¿no? Dentro de determinados márgenes. En el caso del arroz, además, que tiene precios
fijado a la venta en la red minorista y que todavía es un artículo que va a la canasta y que es fundamental para el consumo social. Hablo de consumo social, hospitales, escuelas, cosas así, que eso es consumo social en Cuba. El arroz va a tener, lógicamente, un contrato. El campesino va a tener un contrato con el Estado para producir arroz para esos destinos. Y el Estado se compromete a pagar ese arroz a un precio. Vamos a poner un número para no equivocarnos. Va a pagarle ese arroz la tonelada a 2 pesos. Ese no es el número. O sea, el precio de la tonelada va a ser mucho mayor. Está en los centenares de pesos. Pero para reducir esto, ¿no? Se lo va a pagar a 2 pesos. Ahora, si el campesino sobrecumple su plan de producción, todo el arroz por encima de ese plan, de ese contrato que el campesino produzca, no se le paga a 2 pesos, sino se le va a pagar a 3 pesos y 70 kilos. Ahí hay un manejo de los precios incentivando el incremento de la producción. Por ejemplo, todo el redimensionamiento del sector cooperativo cubano, que no va a ser una medida de corto plazo, va a comenzar ahora, pero va a durar, es un proceso y tiene que durar. ¿Qué puede pasar con esa medida? Bueno, que en el mediano plazo logremos cooperativas más eficientes y más productivas. ¿Qué quiere decir ese redimensionamiento? Que tienen que estudiarse aquellas cooperativas que dan resultados y aquellas que no dan resultados hay que unirlas o hay que desaparecerlas. Porque lo que no debe pasar es que hayan sistemáticamente y perennemente cooperativas y negocios que sean ineficientes, improductivos, que generen pérdidas en vez de dar ganancias. Las empresas en el mundo están para generar ganancias, no para dar pérdidas. Las medidas que tienen que ver con la estructura y tenencia de la tierra van a ser medidas de más largo plazo. Las medidas para incorporar de una manera más ágil, dinámica, efectiva ese poderoso sistema de ciencia, tecnología e innovación que tiene el sector agropecuario cubano, con logros importantes, con resultados incluso que han podido ser contratados en otros países porque se han vendido los servicios asociados en esos otros países y han dado resultados. Y todavía con una planta científica con mucha experiencia. Estas medidas estimulan una nueva relación de los centros de investigación con el sector productivo. Estimulan a los investigadores y, por otro lado, estimulan también que los campesinos vayan a buscar esos resultados de la ciencia y la tecnología y los puedan aplicar. O sea, mejores semillas, mejores variedades, tecnologías, por ejemplo, como el silvopastoreo, que se utiliza poco en Cuba y sin embargo tenemos una gran experiencia. El trasplante de embriones para la mejora de la genética vacuna, por ejemplo, es otro tema. Bueno, ahí los campesinos irán también a buscar, demandarán de esos servicios, de esas investigaciones. Y lógicamente los ingresos que esos servicios produzcan, pues mejorarán los ingresos de los investigadores también. Me quedaría una sola de más larga data que debe ser de mucho impacto y que tiene que ver con el rol de los gobiernos locales en la solución de sus propios problemas alimentarios. Es exactamente empoderar a los gobiernos locales. Y ese empoderamiento pasa no solo por decirle hay que hacerlo, sino por darle facultades. Y esas facultades le han sido otorgadas. Hoy hay políticas para el desarrollo territorial, hay ya resoluciones y decretos que empoderan a los gobiernos locales. Y dentro de ellos los proyectos de desarrollo territorial deben jugar un papel muy importante. Yo quisiera subrayar que esos proyectos participan todas las formas de gestión, todas las formas de propiedad, desde las más privadas hasta las más sociales y hasta las estatales. Todas, absolutamente. Están ahí. Y muchas facultades tendrán los gobiernos locales. Hoy los gobiernos locales son los que aprueban sus proyectos de desarrollo territorial. No tienen que pedirle permiso a nadie, absolutamente. Y dentro de esos proyectos hay diversas modalidades de financiamiento para los proyectos, que van desde el financiamiento propio de los gestores de los proyectos hasta la utilización de fondos, inversión extranjera directa y cosas así.
¿Eso qué puede generar? Puede generar un municipio más sólido en términos de producción de alimentos, puede generar cadenas productivas entre diferentes actores, actores privados, actores cooperativos, actores estatales, que refuercen la capacidad del municipio para autoabastecerse, para lograr esa soberanía alimentaria que se quiere, porque el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria tiene que concretarse en los municipios. Eso debe contribuir positivamente a la producción y a la comercialización de alimentos. La medida lo que dice es que el contrato tiene que ser negociado rigurosamente y que lógicamente las instituciones estatales tienen que velar porque el contrato refleje las capacidades productivas del campesino y lógicamente tiene que velar también ese contrato porque el campesino resulte beneficiado. Pero no puede decir mucho más las medidas, o sea, a mi juicio sería un error ponerse ahora a especificar punto a punto todas las cosas de un contrato porque los productos y los productores son diferentes y las condiciones son diferentes definitivamente. El ejemplo del arroz es un ejemplo clásico y nos sirve para esto que tú querías. Va a haber un contrato de producción de arroz que el campesino tiene que por contrato, que obliga, el contrato es mandatorio. Entregar una cantidad de arroz a los campesinos, sí. Y si el campesino produce y obtiene por encima de ese contrato, se le paga mejor. Mira, eso es un incentivo a que el campesino cumpla el contrato. Pero hay que ponerle un precio a ese contrato en el que el campesino cubra sus costos y obtenga una utilidad adecuada. Eso tiene que ser negociado, definitivamente. Y lógicamente un contrato tiene una responsabilidad legal. Incumplir un contrato es una responsabilidad legal. Estas medidas no significan la desaparición de acopio. Significan una reformulación del rol de acopio de otras empresas estatales en este proceso. Eso es lo que significan. Van a poner acopio junto con otras. Lo que sí rompe es ese quizás monopolio o ese dominio tan grande que acopio tenía en estos casos. Pero como una estructura empresarial que puede servir, si funciona bien, a los propósitos del incremento de la producción, puede pasar. En cuanto a la inversión extranjera directa, estas medidas lo que mejoran el entorno para el inversionista directo, ¿no?, en el sector agropecuario. Yo creo que eso es importante. No creo que haya ninguna medida que de manera directa o que sea específicamente para la inversión extranjera. Yo creo que tendremos que tenerla, pero sí yo creo que en el largo plazo vendrán algunas o en el mediano plazo porque hay que estudiarlas mejor. Lo otro es que hay que vender mejor la agricultura y hay que generar incentivos específicos para que la inversión extranjera, allí donde haga falta, tenga que ir a la agricultura. Muchas veces no son inversiones gigantes, sino todo lo contrario, son pequeñas inversiones que completan una cadena productiva, que cierran un ciclo. A mí me hubiera gustado más que hubiera una mayor apertura al acceso de los campesinos a los insumos de manera directa y que incluso ellos pudieran lograr tener ferreterías y un sistema de venta de insumos más favorable y más sólido. Hoy el sistema que tiene la agricultura no cubre para nada las expectativas y las necesidades de nuestros campesinos. Yo creo que hay que abrir el sistema de venta de insumos. Hay que quitar el monopolio que tiene esa empresa para la venta de los insumos. No es quitar la empresa, es ponerla a competir con otros suministradores de insumos para los productos agrícolas. Es generar competencia. Yo creo que eso es importante. Porque la competencia produce eficiencia, productividad. La competencia no produce igualdad y equidad. La igualdad y la equidad hay que buscarla con otros instrumentos y otras políticas. Pero la competencia, y eso está probado históricamente, produce eficiencia y productividad, sin lugar a dudas.
Y a la agricultura cubana le hace falta eficiencia y productividad. Y a los productores campesinos cubanos le hace falta mejorar su eficiencia y su productividad para mejorar los rendimientos. Esa medida yo hubiera querido que hubiera sido más amplia, incluso más agresiva. La sinergia de esas medidas, yo siempre he sido muy optimista y lo sigo siendo, deben conducir a solucionar una parte de los problemas que ha enfrentado históricamente la agricultura. Ojalá que sea así. Lo cual no quiere decir que mañana tengamos los bistec caminando por las calles de Cuba, ¿no? Ni los pomos de leche detrás de la gente. Tómame, tómame, tómame. No va a ser así. Porque hay problemas viejos, acumulados, que van a requerir de mucho tiempo para que se puedan resolver. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. El hecho de que se rectifiquen los precios a los productores no significa que mañana vayamos a tener boniato. Entonces, si tú no sembraste boniato en enero, aunque esas medidas las tomemos hoy, no vas a tener boniato 3 meses después, que es cuando se coseche el boniato en abril. Si no lo sembraste en marzo, no lo vas a tener en junio. Y el boniato es un cultivo de ciclo corto, 3 meses. Pero si no sembraste malanga en diciembre, no vas a tener malanga en octubre de este año, porque es un cultivo de 9 meses. Y por el medio de otros factores que no son económicos, que pueden influenciar. El clima puede influenciar. A mí no me gusta hablar del clima porque generalmente ese siempre ha sido una de las justificaciones para explicar la baja producción agrícola en Cuba. Pero el clima influye. Yo creo que las medidas que se han tomado como balance, como saldo, son positivas. Yo lo que sí pienso es que puede que algunas no sean suficientes y que haya que volver sobre ellas. Pero también eso es un método bastante común, que es el método de prueba y error. Puede que haya medidas, incluso de precios, a productos y a los insumos que no sean suficientes. Puede que quizás los apoyos fiscales, en términos de apoyos a determinados productos que son importantes para el país, no sean suficientes, y la práctica diga que hay que volver sobre esas medidas. Y creo además de eso que la manera en que se llevó esas medidas es muy positivo también. Y es, reitero, es una práctica de una nueva gestión de gobierno que se está llevando a cabo. Bueno, yo te diría que la primera de todas las claves es que estas medidas se logren implementar de manera coherente. Yo creo que la segunda clave es la disciplina en implementar estas medidas. Yo creo que la tercera clave es la consistencia en esa implementación. Yo creo que la cuarta clave es la constante revisión y evaluación de esas medidas. Y yo creo que la quinta clave, y no por ello la menos importante, sino la más importante, es la participación de los involucrados en la evaluación, en la reconsideración y en el rediseño de las medidas. Y hay que estar consciente de que ninguna de estas medidas es mágica, absolutamente. Esto no es como arrancarse un pelo de la barba, ¿no? Aquellos episodios del viejo Jotavic. Me arranco un pelo de la barba y ya tengo ya boniatos y malanga. No va a ser posible. Yo creo que las medidas trazan el camino. Yo creo que han trazado un camino mejor al que existía. Uno de los elementos fundamentales es lograr vencer las resistencias, especialmente las resistencias de las burocracias establecidas. Eso hay que lograr quitarlo de medio. Son errores de hace mucho tiempo que venimos arrastrando, que han durado mucho y no puede aspirarse a que se puedan eliminar con el chasquido de los dedos, definitivamente. Pero estamos en el camino de hacerlo, creo yo.